reciben muchos nombres, pero tanto si la gente decide llamarlos fantasmas, gente de las sombras, entidades o habitantes de la oscuridad, pocos de los que se han encontrado con ellos dirían que su existencia es dudosa. Sean lo que sean, estos abominables seres han llegado desde lo más recóndito del infierno para sembrar maldad en las vidas de aquellos desafortunados que se crucen en sus caminos. Se trata de 5 entidades monstruosas, conocidos como espíritus chocarreros, fantasmas deambulantes o simplemente como cucuys. Y hoy voy a contarte quiénes son, porque yo, mis queridos suscriptores, yo soy el documentalista y esto es Espíritus Chocarreros, 5 monstruos nocturnos que permanecen en la oscuridad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Aunque el modelo convencional de lo que se supone que es un fantasma podría llevar a algunos a categorizarlos más apropiadamente como entidades demoníacas o algo similar, la idea general de que hay personajes semi o totalmente no físicos entre nosotros siempre nos ha resultado intrigante y aterrador. De vez en cuando se registran sucesos paranormales con seres que parecen desafiar cualquier tipo de explicación racional. Algunos de ellos se meten debajo de tu cama, otros te acechan desde el closet, se suben a los techos o te molestan por las noches desde cualquier parte de tu hogar. Hasta ahora se ha logrado encontrar a 5 de ellos. Número 1. Hannibal, el susurrante. Hannibal es un espíritu chocarrero cuya particular forma de invadir la habitación de sus víctimas es metiéndose debajo de tu cama. Es quizás el más famoso de todos y el que muchos niños y niñas experimentan durante las noches de insomnio. Hannibal puede sentir tu miedo y se alimenta de él, de modo que entre más miedo le tengas, más poderoso se vuelve, a tal grado que con dicha energía puede llegar a materializarse en el mundo físico y mover, tocar o golpear tu cama desde abajo. Quienes lo han visto, sentido o escuchado afirman que han logrado percibir una especie de susurros, palabras macabras que cuentan tus pecados y los castigos que recibirás en el infierno por ellos. A esta entidad maligna solo se le puede vencer rompiendo el ciclo de ansiedad y terror en el que sus víctimas caen, ya sea que alguien más entre en la habitación o que uno mismo logre vencer el miedo. Número 2. Llanelli, la burlona. Llanelli es una entidad macabra que, según algunos, posee un aspecto oscuro, una piel tan densa y negra que se mezcla a la perfección con la oscuridad. Su particularidad es que suele esconderse en sitios oscuros, como en tu closet, tu armario, el sótano o el ático. Llanelli goza aterrorizando a sus víctimas. Es un espíritu malvado al que le gusta burlarse de las personas. A menudo atormenta a los padres de la casa, sobre todo de noche, cuando hay silencio y alguno de ellos no puede dormir. Este espíritu chocarrero comienza manifestándose por medio de pequeñas risas que van y vienen de un lado a otro de la casa, provocando curiosidad en sus presas y guiándolos hasta una parte retirada, incluso fuera de casa. Esta entidad puede mover objetos desde la oscuridad, apaga las luces y se mueve tan rápido como aparezcan las sombras en cualquier lugar. Quienes lo han visto dicen que su piel es más negra que la noche y que su risa aumenta a medida que se le persigue o busca, a tal grado
que en su nivel más alto de actividad se escuchan estruendosas carcajadas que atormentan y ensordecen los oídos de quienes las escuchen. Para vencer a Llanelli, debes ignorarla, cantando una canción o simplemente haciendo como si no la escucharas. Ella se alimenta de la curiosidad y el temor, pero se le destierra fácilmente con el caso omiso o haciendo lo contrario a sus deseos. Número 3. Novesk, el llorón. Novesk es un niño con voz de adulto que llora por las noches. Solamente puede oírle a aquella persona que él haya elegido para atormentar. Su llanto es lento y grave, agonizante y quejumbroso. Le teme a los perros y gatos, por lo que solo aparece en casas o lugares donde no los hay. Se manifiesta por medio de llantos y un olor a basura en descomposición. Quienes lo han visto dicen que su piel es azul grisácea, cubierto de vellos y que permanece en una posición extraña, cubriéndose los ojos mientras llora. Pero no te dejes engañar. Si te acercas a este ser y lo ves a los ojos, se dice que en ellos no hay lágrimas y que en realidad todo ha sido una trampa para atraer a su víctima a la perdición. Se alimenta del nerviosismo y la terquedad. Cuando esto ocurre, la persona despierta o es despertada en algún lugar diferente al que ha dormido, pero las condiciones mentales han sido agraviadas, padeciendo ansiedad, depresión, angustia y paranoia. Para vencer a Novesk, hay que poner música alegre en casa, encender todas las luces y despedir todo el olor a basura del hogar. Número 4. Liaku, la tentadora. Liaku es un espíritu chocarrero con cualidades tanto femeninas como masculinas. Para muchos se trata de un súcubo, pero no es así. En realidad, se alimenta de la energía sexual, la lujuria y los pensamientos sucios. Liaku puede cambiar de forma. Puede ser femenina cuando aparece ante los hombres por las noches o puede ser masculino cuando se aparece a las mujeres. Su modo de actuar es muy visual, despertando a sus víctimas durante la madrugada y atrayéndolos con voces o dejando objetos fuera de lugar, como bragas o sostenes, a modo de camino que conducen a los hombres a su trampa, o la voz conocida de un hombre o protector que seduce a las mujeres para caer en la tentación. Si Liaku te atrapa, se dice que los hombres perderán la virilidad, y si su presa es mujer, se dice que serán infértiles por el resto de sus vidas. Para vencer al Liaku, es necesario tener fortaleza mental, despojarse de los pensamientos lujuriosos y enfocarse en imágenes alegres y pacíficas. La meditación puede ayudar. Y finalmente, número 5. Lábriga, el tocador. ¿Has sentido alguna vez que alguien o algo te toca el hombro, el pelo o te jala los pies? Quizás hayas estado bajo el tormento del Lábriga, un ser maligno cuyas características paranormales son las de atormentar a las personas mediante el tacto, ya sea con ellas mismas o tocando objetos y provocando su movimiento. Lábriga es conocido por arrojar los platos y vasos de la cocina, reventar las ventanas de vidrio, abrir las llaves del agua, encender televisores, licuadoras o interactuar con cualquier otro objeto, con la finalidad de llamar la atención de sus víctimas. Lábriga se alimenta del miedo y la desesperación. Goza con el sufrimiento de aquellos que abruma. Quienes han caído en su trampa dicen que al final sienten una mano invisible que les toca el hombro, les jala el pelo o les tira de los pies. Posteriormente, estas personas desarrollan una especie de psicosis, paranoia o delirio de persecución que dura varios meses, incluso años. Para vencerle, hay que recoger todo lo que arroje sin demostrar miedo, actuando como si nada pasara y adjudicando cualquier fenómeno al viento o tratando de darle alguna explicación lógica.
Yo soy el documentalista y esto fue Espíritus Chocarreros, 5 monstruos nocturnos que permanecen en la oscuridad. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros 2 canales de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos 2 canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.